La patria ni se vende ni se rinde. Adelante, doctor Diego, que el pueblo ecuatoriano le escucha. Muy buenos días, un respetuoso y cordial saludo para todos quienes son parte de este importante medio de comunicación y un agradecimiento, como corresponde al director de este medio, por la posibilidad de brindar a todas las corrientes de opinión de nuestro país el espacio para que lleguen a los oídos y a la conciencia del pueblo. Queremos agradecer a su director porque durante todos los años en los que imperó la dictadura de Correa, pues siempre hubo la predisposición para garantizar que el criterio, la opinión, los puntos de vista, las sugerencias de esta corriente humanista pues se exprese a través de estas ondas patrióticas, republicanas, y llegue a los hermanos de la costa, Sierra, Oriente, Galápagos y fuera del Ecuador a través del Internet. Saludamos respetuosamente a quienes son parte de este medio de comunicación. Agradecemos a Pepe, a Raúl, a Clever, a Medardo, a César, a todos quienes contribuyen en la difusión de este criterio o de estas opiniones o de este análisis de la realidad del Ecuador y de las sugerencias para procurar obtener un Ecuador, diríamos, más humano y más justo. Quisiéramos en este sentido también saludar a los hermanos ecuatorianos que residen en la costa, en el Guayas, en la ciudad de Guayaquil y en el Ecuador entero. Quisiéramos hacer algunas reflexiones sobre lo que ha pasado en estos días con la consulta del pueblo ecuatoriano. Yo creo que es importante destacar algunos aspectos, porque el país se encontraba prácticamente secuestrado y en manos de Rafael Correa. Este es un hecho que valdría la pena recordar. El pueblo ecuatoriano le ha colaborado, le ha contribuido al presidente de la República, al nuevo gobierno, para que procure hacer bien las cosas. Este momento, la decisión de poder enjuiciar, hacer que incluso devuelvan el dinero que se han llevado los que han saqueado el país, está en manos del señor presidente de la República. Yo creo que la consulta del pueblo ecuatoriano le permitirá que el presidente Lenín Moreno pues pueda escoger, pueda organizar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Allí radicaba justamente el espacio con el cual el gobierno anterior nombró prácticamente a todas las instituciones. Recordemos que el artículo 207 de la Constitución habla de los 7 miembros que deben ser elegidos por por el Consejo o que son parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estos 7 ciudadanos debían ser elegidos, según lo que dice el tercer inciso, pues por las organizaciones sociales y la ciudadanía la que daba a los candidatos. Pero el gobierno de Correa decidió ilegalizar a varias organizaciones, como por ejemplo la Unión Nacional de Educadores, y creó un organismo de maestras y maestros por la Revolución Ciudadana. Había el Frente Unitario de los Trabajadores, pues no, el gobierno decidió crear otro organismo. Había la CONAIE, pues no, el gobierno decidió que había otro organismo. ¿Para qué? Para ejercer el control monopólico sobre los eventuales candidatos y miembros que debían formar parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta maniobra del gobierno obviamente tuvo sus efectos. Eso hizo que el presidente o dictador, como ustedes quieran, el economista Correa, prácticamente designe a quienes él, había resuelto con antelación. Quién debía ser el Procurador General del Estado, los superintendentes, todo lo que tenía que ver con la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado, al Contralor General del Estado, y además, pues, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de la Judicatura para el control de toda la administración de justicia, como lo determina el artículo 208, los numerales 10, 11 y 12 de la Constitución.
Correa secuestró todas las instancias e instituciones del país para él ejercitar una administración, un gobierno absolutamente unipersonal. Esto vale la pena que recordemos. Y el pueblo ecuatoriano, en una votación muy amplia, ha decidido pues de que eso no podía seguir. Y por lo tanto, en la pregunta tercera, permitía que se pueda, obviamente, diríamos pues, hacer un balance, y luego se podría incluso suspender o dar por concluido el periodo para el cual fueron elegidos todos los miembros que recibieron el visto bueno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo creo que es importantísimo que la gente recuerde algo. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo designaba el Consejo Nacional Electoral, que también era de Correa. Y a la vez, el Consejo Nacional Electoral, cuando tenía que ser renovado, lo era por el organismo que ellos mismos habían designado, es decir, por el Consejo Nacional de Participación y Control Social. Y luego este organismo elegía el Consejo Nacional Electoral. Todo quedaba en casa. Este es un primer elemento que vale la pena destacar. Llama la atención, por supuesto, que la OEA, a través de la Comisión de Derechos Humanos, a la que tanto vituperó e insultó el presidente Correa, haya acogido la petición de los correístas, miembros del Consejo de Participación, pretendiendo que el pueblo ecuatoriano no pueda ni siquiera con consulta tomar decisiones. Algo verdaderamente escandaloso y que daba ganas de preguntarles cuánto les dieron, señores del Consejo o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no hay explicación jurídica. Aquí pareciera que existen otros elementos que fluyen u otros elementos que toman o tienen capacidad de decisión. Yo creo que la plana mayor del gobierno anterior, que de acuerdo a la Comisión Nacional Anticorrupción han hecho desaparecer, han evaporado o se han llevado 35.695 millones de dólares de lo que les han contabilizado, de lo que les han contado hasta el momento. Óigame, 35.695 millones de dólares se llevaron los miembros de la plana mayor del gobierno de la llamada Revolución Ciudadana. Y esto, obviamente, tienen que devolverlo. Para eso se necesita o se requería que se pueda dar por concluido las funciones de todas las autoridades que el correísmo dejó instalando para blindarse, para autoprotegerse, para gozar de impunidad. Por eso Correa hacía campaña por el no, y alegando de que va a haber una nueva dictadura. No, señor economista. Lo que usted quería es quedarse con el mismo fiscal, con el mismo procurador, con las autoridades a todo nivel, porque eso era patrimonio suyo. Y eso creo que el pueblo ecuatoriano lo comprendió y decidió en las urnas: no más, señor dictador o señor economista, como quiera usted. Y esto es importante que el pueblo lo repare. ¿Por qué? Porque ahora se podría por fin nominar, por ejemplo, un fiscal que pueda ser un funcionario que cumpla sus responsabilidades. El señor economista Correa viene, se da la vuelta por la República y regresa al ático, a Bélgica, sin que nadie le moleste. Él lo declaró y lo reconoció. Si hubiese otro fiscal, eso es lo que dijo, si hubiese otro fiscal ya estaría con orden de detención. Por supuesto, señor economista, ¿cómo no va a estar con detención si usted era el jefe del gobierno, donde han desaparecido, se ha evaporado, se ha hecho humo o está en paraísos fiscales un dinero que llega a 35.695 millones de dólares? ¿Alguien quiere ubicar el detalle de esa plata? Está publicado en Diario El Universo del día 14 de diciembre
del 2017. ¿Quiénes hicieron el cálculo? Los señores miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, coordinados por el economista Jorge Rodríguez Torres. Ahí están. 35.695 millones de dólares. Señor presidente, en vez de poner impuestos a la gente, podría usted intentar recuperar esa cantidad de plata. Esos 35.695 millones de dólares que el pueblo ecuatoriano quiere que regresen. No quiere el pueblo ecuatoriano que se eche tierra en ese asunto, no señor. El pueblo ecuatoriano quiere que se recupere su dinero, el dinero del pueblo que se ha llevado una gavilla realmente sin parangón para el atraco en la historia nacional y pienso que la historia del mundo, no solo de nuestro país. 35.695 millones de dólares que se han llevado, eso no puede quedar en paz. No puede las próximas generaciones suponer siquiera que en nuestro país hubo una generación de ingenuos o de idiotas que no intentó y no recuperó esa plata. Señor presidente, el pueblo espera su decisión, pero el pueblo está, entiendo yo, resuelto a que esta vez no le roben más. Además, yo quiero que recordemos cosas como las siguientes, porque claro, alguna gente está olvidándose. En la primera pregunta, el pueblo ecuatoriano señaló y resolvió que todas las personas que sean sancionadas o condenadas por actos de corrupción quedan inhabilitados para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes. Sí, señor, eso resolvió el pueblo en las urnas. Eso exactamente. No podrán ser partícipes de la vida política los delincuentes o las personas que con sentencia se demuestre que han sido evidentemente responsables de atracos al país. Y eso, o para eso se requiere una administración de justicia absolutamente independiente, no apéndice del correísmo, no apéndice del Consejo de Participación o el Consejo justamente de la Judicatura. No, señores. El pueblo ecuatoriano pide en forma respetuosa y altiva que no le roben, que no le saquen, que no pretendan hacernos olvidar de que el pueblo sabe que se perdió la plata como nunca. Todo el tiempo, óigame, todo el tiempo se conocen irregularidades. Démosles dos ejemplos chiquititos. El año 2016, el señor vicepresidente y el gobierno de Rafael Correa decían que el Ecuador requería para la ejecución de la obra que se denomina justamente Refinería del Pacífico Eloy Alfaro o la Refinería del Aromo en Manabí, necesitaba 15.475 millones de dólares sin impuestos, de acuerdo a la propuesta que había presentado un consorcio que claro, entiendo que estaba coordinado en todo lo que era su convocatoria y más cosas, las empresas Sinomac de la China y Hyundai de Corea del Sur. Óigame, 15.475 millones de dólares. Pero ahora dicen que no cuesta 15.475 millones, sino que podría lo mucho, dice ayer Diario Expreso, costar alrededor de 5.000 millones. Si va a costar 5.000 millones, ¿cómo es, señor economista Correa y señor ingeniero Glass, admitiendo que el título es válido, que en su gobierno decían que había que conseguir 15.475 millones, 10.000 millones de dólares de diferencia, y que nadie podía fiscalizar, y que nadie podía ni siquiera solicitar la información al gobierno del economista Correa, que ahora resulta que ha sido un santo, ahora resulta que no tiene ninguna responsabilidad según las autoridades de fiscalización, de control y de justicia en el Ecuador. Pero vamos a darles, aparte, miren ustedes, de este codacito, entre comillas, de 10.000 millones de dólares, otra información que me parece igualmente escandalosa.
La refinería del Pacífico, que ustedes saben, han gastado 1.528 millones de dólares y no existe. Han gastado la plata y no hay la refinería del Aromo, no hay la refinería del Pacífico, no hay la refinería que debía funcionar en Manabí. Pero han pedido un dinero, han pedido 2.000 millones de dólares con una condición. Miren ustedes, compatriotas. Resulta de que la no existente, porque no existe, refinería del Pacífico le deja al Ecuador ya un agujero adicional de deuda de 2.263 millones de dólares. La operación con China, la información original salió el martes 23 de enero del 2018 en Diario Expreso de Guayaquil, señala que la operación con China se había firmado o se fragó en junio del año 2011, cuando el gobierno del presidente Correa obtuvo un crédito de 2.000 millones de dólares a cambio de 123 millones de barriles de petróleo. Óigame, 123 millones de barriles de petróleo y 16.5 millones de barriles de fuel oil. Dice que para esta partida el país debe entregar 54 millones de crudo adicional, 58.064 barriles diarios, aunque no existe este rato la capacidad, porque no existe la planta. Y el compromiso rige por 2 años y medio. Rige desde el año 2016, desde diciembre hasta junio del año 2019. Hicieron el contrato para que el Estado ecuatoriano les entregue lo que iban a obtener en la refinería del Pacífico, que no existe. Lo firmaron en junio del 2011. ¿Creen ustedes que esto es algo casual? ¿Creen ustedes que no hay responsables? El gobierno del presidente Correa ofreció derivados de la refinería del Pacífico, que se supone ya iba a funcionar desde el año 2016. Pero resulta que como no hay, igual hay que pagarles hasta el año 2019. La información pueden encontrarla en Diario Expreso del martes 23 de enero del 2018 en la página primera y en la página tercera. La cantidad de dólares comprometidos a través, llegaba a 2.263 millones de dólares. Me permito hacerles una pregunta. ¿Creen ustedes que esto podía haber hecho un economista? ¿Creen que esto podía haber hecho un bachiller, si es que tenía sentido común? Por favor. Pero es que organizaron el despojo del país, compatriotas. Organizaron el despojo de la República. Esto es algo inaudito, algo jamás visto en la historia nacional. Cambiaron las leyes, decretaron estados de emergencia para hacer contratos a dedo, para entregar construcción de carreteras sin fiscalización, sin control político. Paralizaron y anularon de manera deliberada, sí, en forma planificada, y amenazando que no se realicen actividades de fiscalización ni de control político. Le anularon a la Asamblea Nacional, que estaba formado por la gente de ellos mismos, a la que la población les llamaba de los borregos. No tenían derecho a nada. No podía hacer nada porque tenía el control de Alianza País, la Comisión Parlamentaria de Fiscalización y Control Político. La Contraloría General del Estado, recordemos que estaba en manos del señor Carlos Polit. El doctor Carlos Polit, de acuerdo al mismo fiscal incluso, que era asesor del propio presidente Correa, desde el 2014 a enero del 2017, el doctor Carlos Vaca, le dice que cogió 10.100.000 dólares en maletas, porque también así lo determina, y hay la grabación y hay todos los testimonios en los juicios de Brasil, lo dice el señor José Concenciao Santos Filón. El contralor que debería controlar, pidiendo plata, y le dieron 10.100.000 dólares para que no moleste.
Y luego el gobierno de Correa reformó, mutiló las atribuciones que estaban en el artículo 211 y 212 de la Constitución para que no pueda investigarse sobre el cumplimiento de objetivos, porque no existe la refinería del Pacífico. La Fiscalía General del Estado, cuya autonomía es inexistente, recordemos ¿qué ha pasado con el señor doctor Galo Chiriboga, que tenía todos los documentos llegados del Departamento de Justicia de los Estados Unidos el día 3 de diciembre del año 2017? Se guardó los papeles, porque ahí aparecía ya el señor Glass y gente de la más alta, el más alto nivel de la esfera gubernamental, y las elecciones eran 16 días después, el 19 de febrero, y la segunda vuelta era el 2 de abril. ¿Cómo, señor? Usted se guardó los papeles, luego fue renunciando, luego el nuevo fiscal no cree que hay razón para pedir que no salga del país el señor economista Correa. Aquí han hecho lo que les da la gana. Además, obstruyeron la entrega de información mediante exigencias que son inconstitucionales. Resolvieron que cualquier asambleísta que pide información tenía que hacerlo a través de la señora presidenta antes y ahora del presidente de la asamblea. Cuando el artículo 66, numeral 23 de la Constitución permite que cualquier ciudadano pida información, a los asambleístas no les dan información, no. Tiene que aprobar primero el presidente o la presidenta de la asamblea. Pero no solamente que necesitan que les apruebe la información, sino que además, pues, resulta de que a los que querían fiscalizar con la administración de justicia en la mano, decidieron perseguirles. Vean lo que hicieron con el legislador, el señor licenciado Clever Jiménez. Miren dónde está Galo Lara Yepes, preso por haber exigido y que se aclaren determinadas irregularidades. Si tenemos tiempo hoy día, vamos a referirnos, aunque sea brevísimamente, esta tragedia por la retaliación y la infamia contra Galo Lara Yepes. Es una cosa increíble esto. Le persiguieron a Fernando Villavicencio, que era asesor parlamentario, por haber sacado información sobre las denuncias. El gobierno de Correa decidió meterse en las casas y en las oficinas de los asambleístas con la venia de la presidenta de la asamblea. Eso no hacía ni Richard Nixon en Estados Unidos. Eso que se sepa, ni Trump manda a meterse a las fuerzas de seguridad o a la fiscalía en las casas de los legisladores de los Estados Unidos, a los del Partido Demócrata. Eso no hacía ni siquiera Álvaro Uribe Vélez, el presidente de Colombia. Recordemos que habían senadores y diputados que estaban en contra de Álvaro, justamente el presidente colombiano, ¿sí? Y resulta que el presidente de Colombia nunca hizo lo que sí realizó el presidente Correa. Álvaro Uribe, miren ustedes, no llegó a los excesos de Correa. Recordemos que el gobierno de Correa y el propio presidente mandó un proyecto de ley a la asamblea para sacarles a las Fuerzas Armadas y a quien pueda ser testigo de cualquier hecho que hubiese sido irregular. Mandó la famosa Ley de Seguridad Pública del Estado. ¿Qué hizo con esa ley? Le sacó a las Fuerzas Armadas para que no se enteren absolutamente de lo que ella hacía. Porque las Fuerzas Armadas, ¿cómo iban a permitir que entreguen y vendan el petróleo hasta el año 2024? En el año 1997, el gobierno de Fabián Alarcón quiso vender en forma anticipada el petróleo. Y las Fuerzas Armadas le dijeron que no podía hacer eso y le consultaron a la Asamblea Nacional que cada gobierno maneje su plata. El gobierno del señor economista Rafael Correa, incluso recordemos, ¿sí?, deja vendiendo el petróleo hasta el año 2024. Hay una deuda de 536 millones de barriles que ya entregó la plata Petrochina, Unipec de la China y Petro Tailandia. Ya se acabaron, ya se comieron la plata. Pero este año, de 113 millones de barriles que tiene de remanente o de sobre el Ecuador, de lo que no usa directamente, porque recordemos que cada día sacan alrededor de 530,000 a 540,000 barriles.
pero no consumen todo, pues consumen alrededor de 210,000 barriles, y sobra más de 300,000 barriles. Y recuerden ustedes que ese petróleo ya está ignorado, pero además hicieron otro negociado y lo denunció Fernando Villavicencio. Recordemos que vendían a Petrochina, pero Petrochina no llevaba pues el petróleo a la China, vendía inmediatamente a compañías peruanas y chilenas a $4, sacando de ventaja de diferencia, que si el Ecuador vendía directamente era dinero que hubiera quedado en las arcas fiscales. Se llevaban $4 por barril. Imaginen que sean 300,000 barriles que exportaban al día, solo 300,000, no más que entiendo que es la cantidad real. A $4 por barril, 300,000 barriles, era 1,200,000 dólares diarios, 1,200,000 dólares diarios. Multipliquen ustedes por 365 días y les da alrededor de 438 millones de dólares al año. Y multipliquen ese negocio por 8 o 9 años. Y eso lo organizaron, y para eso además, claro, también le sacaron a las Fuerzas Armadas del directorio de Petroecuador, y lo mismo hicieron con el representante de los técnicos y los trabajadores. No fuera todos, no querían testigos, querían hacer a hurtadillas todo, y se quedaron furiosos porque el plan era de que durante 2, 3, 4 meses se quede el señor licenciado Lenín Moreno en la presidencia, y luego, por razones de salud, se excuse y le deje la presidencia al señor Jorge Glass. Miren, ese era el plan. Hay que agradecerle al señor licenciado Lenín Moreno que no se prestó a esta grosera manipulación y que ha permitido, al soltar las amarras de la garganta de los medios de comunicación, que el país se entere de muchas cosas que antes no era posible. El gobierno de Correa, al cambiar el Código Penal anterior con el nuevo Código Orgánico Integral Penal, ¿sí?, desapareció delitos, cambió las regulaciones. Por ejemplo, el antiguo artículo 285 del Código Penal anterior establecía la obligación de los que han cogido plata a la restitución del duplo de lo que hubiesen recibido en el caso de cohecho, por ejemplo. Pero con la Revolución Ciudadana, y como dice nuestro pueblo, con arrancha país, ¿sí?, el Código Orgánico Integral Penal no dice que hay que devolver el monto recibido siquiera, peor el doble, no. Lo que dice es que quien denuncie, porque ha aceptado la indebida presión, él va preso primerito. ¿Qué les parece? Organizaron las leyes de esa manera. Establecieron la prohibición de la entrega de información, como es el caso de la deuda pública, y ahora conocemos que han dado un acuerdo ministerial en base a lo que determina el artículo 137 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que se publicó en el registro oficial, en el segundo suplemento del registro oficial 306 del viernes 22 de octubre del 2010. Allí, en el artículo 137, el gobierno de Correa puso que los respectivos actos, contratos, convenios o documentación serán declarados secretos y reservados por el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Saben ustedes para cuántos años han declarado secreto? Para 30 años, 30 años. Compatriotas, ¿pueden ustedes imaginarse esto? Esperamos que el señor presidente Lenín Moreno elimine ese secretismo. Además, todo lo que es contratación de deuda pública del Ecuador la hacían 3 personas: el presidente de la República, el ministro a cargo de las finanzas y el delegado o el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, que también controla la presidencia de la República. ¿Qué les parece? El 100% de todo lo que es endeudamiento manejaba el presidente Correa, pues, y sus, sus subalternos, que los ponía ahí de adorno. Y luego decidían que era secreto.
todo lo que significaban los actos, contratos, convenios de la deuda, que es algo increíble. Desaparecieron el delito de colusión o asociación ilícita de dos o más personas para perjudicar a un tercero, como es el caso del perjuicio al pueblo ecuatoriano. Pero es que se organizaron para las cosas más increíbles. Recuerden, ya no hay el delito de colusión en materia penal. Y entonces, claro, se dan la vuelta aquí, se pasean porque saben que tienen fiscal de confianza. ¿Para qué le llevan a hacer la declaración en Guayaquil? Porque si hacían en Quito podía comparecer el denunciante, el señor licenciado, el periodista Fernando justamente Villavicencio. Fernando Villavicencio, Valencia, no podía ir a Guayaquil porque tienen justamente un grillete electrónico en la pierna, al igual que Clever Jiménez. Acuérdense, compatriotas, para que nadie le haga una sola repregunta al economista Correa. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible que en nuestra cara, en nuestro rostro hacen esto en el país las autoridades que están llamadas a preservar los intereses nacionales? Desaparecieron el delito de prevaricato, que establecía prisión de 1 a 5 años en el anterior artículo 277 del Código Penal, que en el numeral 4 determinaba que son prevaricadores y serán reprimidos con 1 a 5 años de prisión. Antes, óigame, los empleados públicos de cualquier clase que ejerciendo alguna autoridad judicial, gubernativa o administrativa por interés personal, afecto o desafecto a alguna persona o corporación nieguen, rehúsen o retarden la administración de justicia o la protección u otro remedio que legalmente se les pida, o que la causa pública exija siempre que estén obligados a ello, o que requeridos o advertidos en forma legal por alguna autoridad legítima o legítimo interesado, rehúsen o retarden prestar la cooperación o auxilio que dependan de sus facultades para la administración de justicia o cualquier necesidad del servicio público. Cierro comillas. Eso ya no existe, ya no es ley. Los servidores públicos podían violar la ley porque ya no hay el delito de prevaricato para los servidores públicos. ¿Para qué hizo eso el gobierno de Correa? Para que nos den información, para que se burlen de los que querían ejercitar cualquier tipo de fiscalización, para desaparecer entidades legalmente amparadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Constitución de la República, como es el caso de la desaparición de la UNE, por ejemplo. No responde. No hay culpabilidad de ningún tipo para el ministro que cometa todo tipo de atropellamiento. Establecieron en el artículo, óigame, en el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal, el COIP. Entiendo que esto es obra del señor economista Rafael Correa y su secretario nacional de asesoría jurídica, pues. Resulta que para poder seguir juicio por peculado o enriquecimiento ilícito se requería, ¿sí?, en forma previa, lo que llamaban presupuesto de procedibilidad, que exista un informe previo favorable sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado. El señor Contralor Polis, que era hombre de bolsillo de Correa, es evidente que nunca iba a autorizar, pues. Y por eso jamás hubo un solo juicio, porque adicionalmente pusieron esta regulación. Y no hace falta que eliminen esta regulación si el señor fiscal quisiera actuar utilizando solamente las normas constitucionales, porque permite eso la Constitución en el artículo 11, numeral 4. No tienen por qué aquí refugiarse y decir la ley dice esto. Sí, dice la ley, pero también la Constitución es la norma suprema del Estado. No hay voluntad, eso es todo, ¿sí? ¿Qué más hicieron? Eliminaron los informes previos y concurrentes de la Contraloría. Hicieron lo que les dio la gana. Hicieron enmiendas constitucionales para que se mutilen las atribuciones de la Contraloría que ni siquiera necesitaban, porque la delincuencia organizada lo controlaba todo luego de los fraudes electorales que les permitía mantenerse en la presidencia y tener mayorías legislativas absolutamente sumisas. Recuerden cómo incluso asaltaron, secuestraron a la Administración de Justicia con la famosa consulta del 7 de mayo,
del año 2011, incluso para no responder por los actos del 30 de septiembre del 2010. Recuerden ustedes que el 30 de septiembre, hubo 10 muertos, eso dice la Asociación de Medios de Comunicación del Ecuador, no los 4 o 5 que decía el gobierno, no, y hubo 284 heridos. Entiendo que algunas decenas de ellos quedaron baldados, pero para no responder la orden que dio el propio presidente de la República, dijeron que ha estado secuestrado. ¿Cómo iba a estar secuestrado si hablaba todo el día con los presidentes de varios países del mundo? Y los propios ministros de él decían que jamás estaba secuestrado, que estaba ejercitando la presidencia. ¿Para qué todo esto? Hágame el favor. Para no responder, pues. Se inventan que ha habido un intento de magnicidio, intento de golpe de Estado, y hacen una comisión que preside el doctor Carlos Vaca, el actual fiscal. ¿Dónde, señor expresidente y señor presidente de esta comisión, estuvo pues el golpista? ¿Cómo se llamaba el golpista? ¿Dónde hay un golpe de Estado en el mundo que no haya golpista? Pero por favor, ¿en dónde están ustedes ubicados? Es que esto es realmente el reino del atropello. Hemos superado, esperamos, ¿sí? Esta verdadera, etapa truculenta, esta verdadera pesadilla. Se toman por asalto las Cortes de Justicia para asegurarse en forma adicional la impunidad planificada y la delincuencia organizada, pues. Cuando hubo la consulta para llevarse la Corte el 7 de mayo del 2011, aparecieron 1.229.330 electores fantasmas, adicionales al total de jóvenes mayores de 16 años que aparecían en el censo del 28 de noviembre del 2010. 1.229.330. Un fraude escandaloso, violando lo que dice la Constitución en el artículo 168, que establece que los órganos de la función judicial gozarán de independencia interna y externa, y que toda violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal. Miren, ¿cómo Correa no iba a querer tener la Corte? Con la Corte le quiso meter preso a Clever Jiménez, a Galo Lara. Recuerden, a los periodistas, por ejemplo, a Emilio Palacio del Universo, a Fernando Villavicencio, a Juan Carlos Calderón, a Cristian Zurita. Recordemos, crearon la industria sin chimeneas, pues una nueva. Querían sacarle 80 millones a Diario El Universo por haber permitido que publique un artículo uno de sus columnistas. Y el juez Paredes ordenó el pago de 40 millones en una sentencia. ¿Recuerdan ustedes cómo denunciaron que habían llevado en una memory y que tenía 157 páginas que supuestamente habría elaborado el propio juez en 24 horas? Pues periodistas de investigación como Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita fueron demandados por supuesto e inexistente daño civil a pagar $2 millones por escribir el libro El Gran Hermano, donde aparece, recuerden, el hermano del presidente, que ha recibido $637 millones en contratos, y el señor ingeniero Chambers, que hizo la investigación por una veeduría que convocó el propio Consejo de Participación Ciudadana, dieron orden de prisión de 1 año por andar averiguando lo que no le corresponde, porque según el presidente, él no sabía nada, el que decían que es el ecuatoriano mejor informado que tenía hasta el Servicio Nacional de Inteligencia a sus órdenes. Compatriotas, el gobierno de Correa, con la Administración de Justicia en sus manos, persiguió, encarceló a dirigentes indígenas, campesinos, del magisterio, del movimiento estudiantil. Recordemos cómo los dirigentes secundarios del Mejía, del Montúfar, del Central Técnico y de otros establecimientos educativos fueron encarcelados, como no lo hacía ni Febres Cordero. Y además, sí, como muchos establecimientos educativos
igualmente fueron objeto de retaliaciones, cómo además se persiguió a los ambientalistas, a los defensores de la tierra, de la flora, de la fauna y del agua. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano no debe olvidar, prohibido olvidar. Y este señor tiene que responder, porque todos los ministros, óigame, todos los ministros de la última década hasta mayo del año 2017 los nombró Rafael Correa. Y todos los miembros del directorio, de todos los directorios de todas las empresas públicas del país, los nombró Rafael Correa en base de aplicar el artículo 7º de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Todo lo hizo él, todo, absolutamente todo. Entonces aquí hay que preguntar, señores, el que nombró a todos los ministros, el que nombró a todos los directorios de todas las empresas públicas del país, el que le nombró al señor Glass, él dice que no ha sabido nada. No ha sabido nada. ¿Cuándo habrá sido? El señor vivía en Marte, en Júpiter, en la Luna. ¿Y el señor fiscal qué hace? Este señor se fue ya. ¿Cree que va a regresar? Pero además, compatriotas, deja destruyendo las instituciones, todo el sistema educativo, ya no hay normales, ya no hay las facultades de filosofía que preparan los maestros secundarios, no. El acoso laboral a los maestros, acoso de 40 horas de actividad y muchas veces encadenada a las puertas para que no salgan. 1 millón de jóvenes fuera de las universidades, 1.009.000 menores de 29 años, con los exámenes de admisión tramposos, pues. ¿En qué parte del mundo, pues, aplican esos exámenes supuestamente del conocimiento de potencialidades? ¿Por qué no se hicieron los exámenes en base a lo que es el contenido de la enseñanza, con normales, con educación seria, profunda, y que los exámenes sean sobre las materias que van a resultar afines a la profesión que han escogido los jóvenes? No, Correa vino y destruyó el sistema educativo. 1.009.000 jóvenes están fuera de las universidades. ¿Alguien puede creer que se volvieron ingenuos los jóvenes, se les desconectaron las neuronas porque llegó Correa al poder? No, es una política de destrucción de las capas medias, y por eso son tanto tributo también a las capas medias. Si ahora un joven no entra a la universidad, a lo mejor sus padres venden un terrenito, venden cualquier cosita y le hacen estudiar en una universidad particular o privada. Pero con tanto impuesto a futuro ni eso van a tener, nada. Es una política planificada. Y miren ustedes, los científicos, los sabios del Silicon Valley, del estado de California en Estados Unidos, ellos piden que les den la enseñanza a los hijos y a los nietos con las formas tradicionales y recreativas de la enseñanza. No aceptan otros métodos que ellos perfectamente conocen y saben que están orientados para que colapsen al no tener suficiente formación previa en las universidades. Correa es la encarnación de la desnacionalización planificada y la desestructuración de todo el sistema educativo del Ecuador. Compatriotas, ¿qué es esto de la UNAE, donde la plana mayor son 86 profesores extranjeros desde el sector? ¿Creen ustedes que Colombia admitiría que se haga un instituto de formación de los profesores de las nuevas generaciones exclusivamente con profesores extranjeros? Pero ¿qué pasa, compatriotas? Habrá que hacer un foro de la educación en la que los maestros podamos intentar recuperar todo lo que es el sistema educativo, mejorarlo, perfeccionarlo, pero no desnacionalizarlo como quería este peón de las multinacionales y de los intereses del nuevo orden mundial, de la globalización que quiere destruir los criterios de nacionalismo incluso de los países. Esto es una cosa inadmisible. ¿Cómo destruyeron el sistema de salud? ¿Vieron el decreto ejecutivo 813?
para obligar a la renuncia obligatoria, al retiro forzoso de los médicos de mayor experiencia, con mayor capacidad, los que formaban a los médicos que recién llegaban de las universidades. Vaciaron de los mejores médicos los hospitales públicos, el IES. Eso era planificado para desproteger, para desamparar a la ciudadanía que acudía a esos hospitales. Pero es que eso no es ninguna ingenuidad, eso es planificado. Estos vinieron a destruir nuestra patria. Regulaciones jurídicas para cometer todo tipo de desafueros. Por ejemplo, ¿cómo es que desaparecieron el Instituto de Higiene Izquieta Pérez, que funcionaba desde 1937 y estaba legalizado desde el año 1942? ¿Para qué? Para que no haya control idóneo en el campo sanitario, para que no exista verificación de la calidad de la medicina genérica que el gobierno impulsaba y que mucha gente reconocía que allí se encontraba la mano de los parientes del mismo, y que para que no haya control de esos medicamentos desaparecen a Izquieta Pérez. Pero esto, ¿dónde puede darse? ¿En qué país civilizado? ¿No desaparecieron ahora el hospital neumológico? ¿Quién es el gobierno que más personas pues ha permitido que se destruyan, como significa, por ejemplo, con la política de supuesta, entre comillas, lucha contra la droga? En el Código Orgánico Integral Penal bajaron las penas para este delito, sobre todo para los grandes negociantes de eso. ¿Quién hizo un reglamento que no era sino un salvoconducto para que comercialicen la droga a 10 gramos, 2 gramos, dependiendo el estupefaciente? Eso lo hizo el gobierno de Correa. Perdóneme, hay más de 55,000 pacientes de la provincia del Guayas. ¿Quién sacó 7,500 microtraficantes de las cárceles, tus compatriotas? ¿Quién sacó? Mientras los dirigentes indígenas y campesinos siguen presos. En julio del año 2008 sacaron 2,221. Con el Código Orgánico Integral Penal con pena rebajada sacaron 2,300 de golpe. Y las denuncias de los periodistas cuando se retiraba en mayo del 2017 fueron 3,000 más. ¿Quién es el gran, facilitador de este tipo de actividades y de negocios? ¿Quién es el que quiso desestructurar las Fuerzas Armadas? Recordemos la destrucción de la seguridad social, le vacían de los ahorros de la economía del IES. Se calcula que son más de 18,400 millones que se llevaron, desaparecieron, eliminaron con el artículo 237 reformado de la Ley de Seguridad Social el aporte del 40% que está establecido en el artículo 371 de la Constitución. Recordemos cómo quisieron destruir la agricultura, el abandono programado, no había apoyo. Cuando había la cosecha de maíz, importaban, ¿se acuerdan de una importación de 160,000 toneladas de maíz desde Brasil? Y en la sabatina gritando de que no dejará que salga un gramo mientras no se comercialice el maíz del Ecuador. Mentira, ¿para qué permitieron la importación de las 160,000 toneladas? Eso no se podía hacer sin autorización del propio Ministerio de Agricultura y del Gobierno Nacional. Se mostraban que era un asunto muy complicado enfrentar al molusco africano que destruía las plantaciones de arroz, cuando eso lo podía tranquilamente solucionar, y lo solucionaron Guatemala, El Salvador, Honduras. El irrespeto a los precios oficiales, el financiamiento solo para los que querían sembrar palma africana o caña de azúcar para biocombustibles. ¿Quién es el que autorizó las semillas transgénicas? Dice que con el pretexto que son para investigación. Mentira, todo es mentira. ¿Cómo es que el ICAM, la universidad esta de la región oriental, sí, permitían obtener plantas curativas, pero luego optaban en la gestión de transferir ese conocimiento a las multinacionales? Pues, compatriotas, abramos los ojos. Hubo un plan de destrucción nacional, de desinstitucionalización de nuestro país en todo nivel, en todos los campos. Recordemos cómo, en el caso incluso de las Fuerzas Armadas, cómo desde el principio entraron a desestructurarles. Les quitaron el Instituto de Altos Estudios Nacionales, donde se estudiaba la realidad del Ecuador.
la realidad del Ecuador y las posibles soluciones a los problemas nacionales. Doctor, tenga la bondad y disculpe la interrupción. Este programa del día de hoy ha concluido, compañero. Por favor, despida el programa. Gracias, doctor. Muy bueno el programa. Naciones populares le desaparecieron para que no maneje Fuerzas Armadas, pero le dejaron con ese nombre, con toda la infraestructura, para que sea un centro de posgrado del partido de gobierno y de las políticas globalizadoras. Recordemos pues el retiro de todos los oficiales de las Fuerzas Armadas, del directorio de todo el sector estratégico, empezando con el directorio de Petroecuador. Pues recordemos, es el artículo 44 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que está publicada en el Registro Oficial 35 del 28 de septiembre del 2009. Recordemos quién autorizó pues la venta de TAME con el decreto ejecutivo 1304, expedido el 19 de septiembre del 2012 y publicado en el registro oficial 805 del lunes 8 de octubre del 2012 en la página 4. ¿Quién autorizó la venta de la flota petrolera ecuatoriana, la Flopec, mediante el decreto ejecutivo 1312 del 24 de septiembre del 2012, que está publicado en el registro oficial 807 del miércoles 10 de octubre del 2012 en la página 7? ¿Quién creó los grupos de seguridad ciudadana al margen de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Y que luego está vigente ese famoso proyecto del Código de Seguridad Ciudadana, luego que dijeron que dizque ya no iba a haber. No, señores, ¿quiénes son los que, a pesar que la Constitución dice que Fuerzas Armadas defenderá la soberanía nacional, la integridad territorial, hicieron una reforma a escondidas con enmiendas el 3 de diciembre del 2015 para utilizar a Fuerzas Armadas en labores de represión interna? ¿Para qué? Para intentar utilizar toda la fuerza pública en sacar familias ecuatorianas como en Tundaime, para entregar áreas a las compañías chinas, como es el caso de la Yunefil y la Tonglin Ferrus en el proyecto Mirador de Cobre en la provincia de Zamora Chinchipe, donde hay 6.7 millones de libras de cobre, 3.2 millones de onzas de oro y 25 millones de onzas de plata que entregan a las compañías extranjeras, que lo entregó ya el gobierno antinacional y vendepatria de Correa. Pues, ¿qué más hicieron? No desalojaron de Nankín a comunidades quichuas y shuaras. No sacaron a los pobladores, a los colonizadores que llamaban de esas zonas. Han destruido gran parte del país. Esto no es casual, compatriotas. Es parte de un plan de destrucción nacional en la que tenemos nosotros que impedir que justamente lleguen con sus propósitos. No es, por lo tanto, el problema de que hay que sacarle solo a Correa. No. Correa fuera y las leyes de Correa. Eso es lo que tiene que el pueblo ecuatoriano recordar. Es decir, todas las leyes para el robo, para la impunidad, en base a mayorías tramposas de origen electoral ilícito, esas leyes tienen que ser derogadas. La legislación para la represión más despiadada, para el atemorizamiento, para inmovilizarle al pueblo, las leyes que crean tributos para destruir la capacidad, industrial, productiva del Ecuador, esas tienen que revisarse, tienen que eliminarse. Si no se trata solo de sacarle a Correa, hay que sacarle a Correa y al correísmo, al fascismo del siglo XXI. Tenemos que ir, compatriotas, a investigar cómo es que se hicieron los fraudes electorales. Existe la documentación de buena parte de ello, pero tiene que haber una conducta de enjuiciamiento a los responsables de los fraudes. Tiene que el pueblo recuperar los 35.695 millones de dólares que desaparecieron de lo calculado hasta ahora por la Comisión Nacional Anticorrupción. Tiene que renegociarse las concesiones. ¿Cómo puede ser que le entreguen por 15 años con 3.000 millones de ganancia al año a las empresas telefónicas, como lo hizo el economista Rafael Correa? Tiene que revisarse la entrega de los puertos. No puede el Ecuador perder por 60 años el control de Puerto Bolívar, un verdadero atraco en lo que significa la pérdida de ingresos para la economía nacional, un puerto que ya está hecho. 40 años el puerto de Manta. Imagínense, 50 años Pozorja,
una situación similar el puerto amazónico de Puerto Providencia en la provincia de Sucumbíos. Necesitamos nosotros que se creen fuentes de trabajo. Hay que darle un apoyo total a la industria, a la agroindustria, pero necesitamos el dinero justamente que esté en los recursos naturales. Tenemos que ir a la recuperación del patrimonio social y nacional. Hay que salvarle al IES. No puede avanzar el proyecto genocida para que igual que en Grecia o en otros países les deja en el desamparo y la desprotección total a los jubilados. No podemos nosotros permitir que exista una administración de justicia que esté secuestrada. Eso no puede pasar. Este es un país civilizado y necesitamos desarrollar justamente una política que nos permita reconstituirnos como país, proteger las instituciones, proteger la capacidad productiva y dar educación suficiente, adecuada, de óptima calidad a todo nivel. Hay que ir a la apertura para que los jóvenes tengan acceso a las universidades. No podemos permitir que la política de destrucción nacional que organizó Arrancha País, con el economista Correa a la cabeza, quede incólume. Señores, si es que hay que ir a traerle de cualquier lado del mundo al destructor, a este ciudadano que odiando al país, solo el odio podía haber permitido que se lleven el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos, todo está entregado, las fábricas de cemento, está listo para vender TAME, quieren vender la flota petrolera ecuatoriana, hay autorización para entregar las tierras rurales de costa, Sierra Oriente y Galápagos, con la ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales. Eso tiene que revisarse, compatriotas, y necesitamos nosotros que la gente tome conciencia. Compatriotas, no podemos permitir que avancen en la destrucción nacional. Las leyes de Correa fueron una tragedia y son parte de un proyecto de lo que significa la globalización, la destrucción nacional. Nosotros no estamos solo contra Correa como vendepatria y odiador de nuestro querido Ecuador, sino también contra sus leyes, contra las leyes para el despojo, para el saqueo, para la transferencia de la riqueza del patrimonio social y nacional. Queremos que este país recupere, tenga en sus manos la riqueza, su futuro, su destino. Vamos a estar atentos, vamos nosotros a luchar por nuestro querido Ecuador para que nunca más existan procesos similares. Lo que ha desaparecido, lo que dice la comisión, equivale a 1.065 veces el monto de las coimas de la Odebrecht. Óigame, 1.065 veces los 33.5 millones de dólares de la Odebrecht. El robo también es una forma de destrucción de la economía nacional. No podemos nosotros cruzarnos de brazos. Y si es que no hay solución, no quieren arreglar las cosas, tenemos, en base al artículo 98 de la Constitución, el derecho a la resistencia, las calles y las plazas, todo lo que significan los valles de la República, las montañas, las breñas andinas, todo sitio tiene que ser motivo de la expresión del reclamo. No queremos que se destruya nuestro país. Tenemos que protegerle porque esta es tierra que amerita que sirva para la felicidad de las futuras generaciones, incluso de quienes nunca veremos su rostro. Nunca miraremos sus ojos, pero sabemos que nacerán y serán parte de este Ecuador eterno. Compatriotas, por favor, meditemos, que nadie se quede en indiferencia, que nadie se vuelva apolítico. Recordemos siempre lo que decía Juan Montalvo: cuando las personas honestas se retiran de la política, lo que están haciendo es dejando la república en manos de los bribones. A los bribones hay que salirles a enfrentar, hay que desenmascararlos, hay que desnudarlos, hay que derrotarlos, aunque se esconda bajo los mares, aunque se meta en los cráteres más hondos de este planeta, la gente que ha querido destruir al país, hay que irle a traer. No, señores, no va a haber en este país impunidad. Al menos nosotros no debemos permitir que aquello acontezca. Este Ecuador tiene que sobrevivir y merece sobrevivir. La voluntad de nuestro pueblo, la voluntad de nuestra patria, la necesidad de sobrevivencia nacional, así lo imponen.
agradecemos al señor director, a los miembros de este medio de comunicación por permitirnos domingo a domingo darle un mensaje cívico a nuestra querida patria, a este Ecuador bendito, porque la patria ni se vende ni se rinde, porque a la patria con el alma se defiende. Viva el Ecuador libre y eterno. Dios mediante, hasta el próximo domingo.